Lo que ha ocurrido en la Argentina a partir de julio de 1989 no es simplemente un gobierno exitoso que ha logrado objetivos importantes en el campo económico e internacional, utilizando como instrumento de acción el sistema democrático plenamente. Acá lo que ha ocurrido es un nuevo punto de partida en la historia del país. En el transcurso de estos años se ha logrado enfrentar y resolver la crisis de ingobernabilidad que recorrió la historia argentina a lo largo de 4 décadas. Una crisis que impedía el ejercicio sostenido del poder político democrático, y de esa manera lo que se consiguió fue que el país perdiera el rumbo, se sumergiera cada vez más en el conflicto interno y en definitiva la Argentina dejara de ser lo que podía ser, esto es, un país con un destino de realización extraordinario, y se convirtiera en una de las grandes frustraciones del siglo. Lo que ha ocurrido en estos años, desde que asumió el gobierno en julio de 1989 el presidente Carlos Menem, es que ha surgido un sistema de instituciones económicas que le ha permitido al país establecer un nuevo mecanismo de acumulación, una nueva forma de producción de riqueza que es acorde a la época. El signo estructural de la época es el que se funda en una revolución tecnológica que expande la economía mundial hasta límites nunca hasta ahora conocidos y que al mismo tiempo lo hace sobre la base de un hecho estructural que es la internacionalización de la producción. Participar en este hecho estructural es lo que define el destino de los países en los años finales del siglo. Y la Argentina ha logrado construir un sistema de instituciones económicas que le permiten participar activamente en el corazón productivo del mundo en estos años en que termina el siglo. Ahora, esta transformación de orden económico de tipo interno fue acompañada en el mismo impulso y con el mismo movimiento por una reinserción internacional del país. Esta reinserción internacional tiene un doble sentido, absolutamente coherente, uno y otro se sustentan mutuamente. Por un lado, un vínculo deliberadamente buscado desde el primer día del gobierno del presidente Carlos Menem, destinado a establecer una relación especial con los Estados Unidos, considerado no una gran potencia entre otros, sino una vez terminada la Guerra Fría, y como consecuencia de la terminación de la Guerra Fría, que cambiaba la estructura del poder mundial que lo había caracterizado al sistema internacional desde fines de la década del 40, se convertía no en un gran país entre otros, sino en el eje del sistema internacional. Y en segundo lugar, y por el mismo movimiento, una afirmación nítida y drástica de una vocación regional y sudamericana, de una profunda vocación latinoamericana, y eso fue la construcción deliberada, buscada e incluso impuesta a nuestros socios, por lo menos en el ritmo del proceso de la construcción del Mercosur y la búsqueda de una alianza con Brasil, el acuerdo con Chile. Lo que ha ocurrido en estos años cruciales en que el destino del país se ha modificado es que en el momento del paroxismo de la crisis de ingobernabilidad de la Argentina, que eso fue el doble estallido hiperinflacionario de 1989-90, en el que el Estado entró en una situación de colapso y entró en colapso en su corazón de estructura fiscal, hasta el extremo de que un presidente constitucional, libre y legítimamente elegido, que había sido aceptado y reconocido como todos, por todos los argentinos sin excepción, como el presidente de la nación surgido de comicios libres, se vio obligado a entregar el poder, o mejor dicho, a entregar el escaso poder que le quedaba ante la situación de completa y total ingobernabilidad del país. Fue como respuesta a este colapso de la estructura del Estado, que se manifestó en esta doble hiperinflación de 1989 y 90, que en una verdadera revolución desde arriba, que cambió en sus cimientos y en sus raíces la forma de producir y la inserción internacional de la Argentina en el mismo movimiento, es que el presidente Menem, utilizando como arma la legitimidad política, logró cambiar para siempre el destino de la Argentina en la década del 90. Las armas que utilizó el presidente Carlos Menem
en el momento de la desintegración total del poder, cuando no había prácticamente ningún recurso del Estado para enfrentar las crisis más extremas, cuando 40.000 personas estaban en las calles saqueando pequeños negocios, pequeños almacenes en búsqueda de alimentos, el instrumento fundamental que utilizó para realizar esta verdadera revolución desde arriba el presidente Menem fue una doble legitimidad. En primer lugar, su legitimidad como presidente constitucional libre y legítimamente elegido por todos los argentinos. Puso sobre la mesa de las decisiones el prestigio, la legitimidad, que era lo único que quedaba como resorte de poder del Estado en el momento del doble sentido inflacionario. E igualmente importante, y en un sentido histórico, es probable que sea más importante todavía, lo que colocó Menem sobre la mesa de las decisiones, cuando no había recursos de poder del Estado para poner en marcha un proceso de decisiones que revirtiera una situación calamitosa, lo que hizo Menem fue colocar sobre la mesa de las decisiones su carta del líder legítimo del movimiento nacional. Sin esta carta de legitimidad de Menem como expresión del movimiento nacional justicialista, como líder legítimo del movimiento nacional justicialista, el primero surgido por una elección libre, votada por la totalidad de los afiliados, por primera vez surge un líder legítimo del peronismo después de la muerte del general Perón en 1964, sin esta presencia de la legitimidad política revolucionaria del peronismo, en la Argentina de la década del 90 no hubiera habido transformación, hubiera habido solo caos. Y este es el punto que es imprescindible retener y comprender por lo que viene. Porque lo que ocurrió en la Argentina en la década del 90 es un momento esencial, absolutamente fundamental de la historia del peronismo como movimiento revolucionario. Lo que ha ocurrido en la década del 90, desde 1989, julio de 1989, a 1997-98, es la segunda fase de la presencia revolucionaria que el peronismo trae a la vida política argentina como signo de personalidad y de distinción. Cuando en los años de 1943 a 1945, el coronel Juan Domingo Perón, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, comienza su prédica de pensamiento y de acción. Lo hace sobre la base de una premisa en la que les advierte a los factores de poder internos y externos que una era histórica ha llegado al mundo y también a la Argentina. El núcleo del pensamiento de Perón en esos años cruciales de creación del movimiento nacional justicialista fue la afirmación de que así como la Revolución Francesa en 1789 había traído al mundo en forma inexorable e irreversible el reinado de la burguesía y las libertades individuales, la Revolución Rusa de 1917 y el colapso del capitalismo liberal burgués que terminó en agosto de 1914 con la tragedia de la Primera Guerra Mundial, traía inexorablemente al mundo a la era de lo social. Y por lo tanto, lo único que estaba en discusión no era si los sectores populares y el movimiento sindical iban a transformarse en un protagonista fundamental del sistema de decisiones argentinos y de todo el mundo, sino que lo único que estaba en discusión, sostenía una y otra vez el coronel Juan Domingo Perón, era si este proceso histórico inexorable propio de la época iba a tener un signo nacional o internacional. Les advirtió, les reclamó, los persuadió, intentó disuadirlos en el sentido de que el signo de la época, la presencia de lo social, era conveniente para todos, y ante todo para la premisa esencial del peronismo desde que surgió la vida política del país, esto es, ante todo para la unidad de los argentinos, que se hiciera bajo el signo de lo nacional. Los factores de poder, internos y externos de la época, no quisieron, no supieron, se negaron a comprender el mensaje de disuasión, de persuasión, de comprensión, de conciencia del momento histórico que traía la prédica y la acción del coronel Juan Domingo Perón. El resultado fue la jornada del 9 de octubre de 1945, cuando Perón es detenido y enviado a Martín García y obligado a abandonar la totalidad de sus responsabilidades en el gobierno revolucionario del 4 de junio.
como los factores de poder internos y externos no quisieron comprender el mensaje de disuasión, de persuasión, el llamado a la conciencia histórica, que implicaba la acción del coronel Juan Domingo Perón, como no quisieron comprender que el signo de la época era una transformación desde arriba bajo el signo de lo nacional, lo que el resultado de esto es que, como no quisieron la transformación desde arriba, tuvieron una revolución social desde abajo. Que eso fue el 17 de octubre de 1945. Esta revolución social desde abajo cambió para siempre, no solo el sistema de decisiones de la Argentina, cambió para siempre la sociedad argentina. Estableció un nuevo punto de partida, obligó a partir de entonces a todos aquellos que intentaran actuar en el campo de lo público en el país a reconocer como el hecho primordial, imposible de evitar, al que es necesario permanentemente referirse, la transformación social de fondo hecha por este movimiento revolucionario que transformó en sus bases la estructura social del país el 17 de octubre del 45. Y luego, ante la fuerza que toma este movimiento hecho desde abajo por la propia masa trabajadora en el intento de rescatar finalmente exitoso a su líder, lo que aparece es la encarnación de esta revolución social desde abajo en la figura histórica de renombre internacional que es María Eva Duarte de Perón Evita. El peronismo estableció un nuevo punto de partida. La Argentina que surge del 17 de octubre de 1945 está tan alejada de los años anteriores como lo que puede estar nuestra época con la primera Junta de Mayo. Se cambió para siempre y definitivamente la historia del país. Hubo una divisoria de aguas entre antes y después. Es por eso que la presencia política del movimiento justicialista en la vida del país tiene el signo de los revolucionarios, que comienza siempre como un intento de persuasión, de comprensión, del llamado a la conciencia histórica sobre la necesidad de entre todos los argentinos de resolver el conflicto social histórico, la crisis histórica del momento. En el caso de que esto no sea posible, la respuesta va a venir por abajo. Si no hay transformación desde arriba, hay revolución social desde abajo. Y lo que ha ocurrido desde que el peronismo apareció en la vida del país en 1945 es que este estilo político, que es ante todo y sobre todo una forma de ser y luego de pensar, que sabe que ante todo lo importante está siempre en el campo de las realizaciones y que esta revolución, que es que tiene el signo del peronismo, su característica como estilo, entre otras revoluciones, es que primero la hace y después las explica. Lo que fue el peronismo en 1945 lo ha vuelto a retomar en 1989. Hizo una transformación desde arriba. Resolvió definitiva y irreversiblemente la crisis de ingobernabilidad de la Argentina, que fue el signo de la decadencia, de la pérdida de rumbo, de los enfrentamientos llevados por los niveles del paroxismo y de la autodestrucción de los argentinos, precisamente porque no había forma de gobernarse a través del respeto a la mayoría democrática, que era la expresión del pueblo peronista derrocado en 1955. Como esto no hubo respuesta hasta que apareció el presidente Menem en 1989, también a partir de entonces se ha establecido un nuevo punto de partida. Y este nuevo punto de partida es acorde a la época. Se ha logrado una vez que el peronismo, que no viene a ser ideología, sino a resolver el conflicto social, histórico, la crisis histórica del momento. Una vez que logró transformar la estructura del país y su inserción internacional como respuesta al doble estallido hiperinflacionario del 89-90, lo que aparece ahora es que el peronismo, desde el gobierno, y sobre todo y fundamentalmente desde el llano, se orienta hacia la realización de una tercera revolución. Esta tercera revolución es la respuesta al conflicto social y a la crisis de la época. La Argentina no tiene en 1998 un problema de crecimiento económico.
La economía del país ha crecido 52% entre 1990 y 1997. En 1997 la economía del país creció 8.4%. En julio del 97 era el tercer nivel de mayor crecimiento del mundo después de la República Popular China y de Malasia. En diciembre de 1997 es el segundo nivel de mayor crecimiento del mundo después de la República Popular China con sus 1.250 millones de habitantes, porque Malasia ha tenido la honorabilidad de dejarnos en segundo lugar. Tampoco es obstáculo para el crecimiento de la Argentina y la expansión de la Argentina en los próximos años la falta de inserción internacional. Proporcionalmente a la población de 34 millones de habitantes y a un Producto Bruto Interno de 320 millones de dólares medido en términos de capacidad de compra interna, la Argentina fue, en 1997, el país del mundo que atrajo proporcionalmente más inversión extranjera directa. Lo que ha ocurrido en estos años es que hemos conquistado y construido una infraestructura tecnológica de las telecomunicaciones que está en los primeros niveles mundiales. El 54% de los hogares argentinos que tienen televisión por cable. La Argentina, en el orden de la televisión por cable, que es el sustento de la fase de interactividad del mundo de las telecomunicaciones, está en el tercer nivel del mundo después de los Estados Unidos y de Canadá. Al mismo tiempo, se han logrado 16.000 millones de dólares de inversión en el mundo de las telecomunicaciones desde 1990 a 1997. Acá la estimación, la más rotundamente conservadora estimación de las posibilidades de crecimiento de la Argentina, el Banco Interamericano de Desarrollo advierte que con el nivel de reformas estructurales hechos por la Argentina hasta 1994, antes de la crisis del tequila, donde se reformaron las provincias argentinas, el piso de crecimiento de la economía del país en los próximos años, 10 años o más, depende de las circunstancias internacionales, es de 4.5%. La estimación de la banca extranjera, que por eso viene a la Argentina, en gran escala, es que en realidad con el actual flujo de capitales que recibe la Argentina, en un contexto internacional altamente favorable, el piso de crecimiento de la Argentina en los próximos 10 años o más está en el orden del 6-7% anual acumulativo. Acá hay crecimiento económico, acá hay estabilidad política, acá hay un régimen democrático, plenamente democrático, que hace 15 años que vino para quedarse en forma irreversible, que tiene capacidad de gobierno. Lo ha demostrado en el año 95, en la crisis desatada por la devaluación mexicana del 20 de diciembre del 94, la crisis del tequila, cuando el país, a través de la decisión de su presidente, estuvo dispuesto a aumentar los impuestos, a recortar el gasto, a disminuir los salarios de los empleados públicos, para que quedara claro ante propios y ajenos que estaba dispuesto a todo para defender su sistema de instituciones económicas creadas como respuesta al colapso hiperinflacionario del 89-90. Y también, compañeras y compañeros, este sistema económico de extraordinaria potencia, que es parte de una onda larga del desarrollo de la economía mundial, que tiene capacidad de atracción de inversión extranjera directa, que tiene un índice de productividad que está entre los más avanzados del mundo, que se transforma en un sector decreciente. Se han creado 1.200.000 puestos de trabajo nuevos. Acá hay capacidad de creación de puestos de trabajo. Pero ¿cuál es el problema, compañeros? Solo hay una estrategia efectiva para enfrentar el problema social de la época, la crisis de la época, si se tiene un diagnóstico preciso de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en la Argentina es que esta sociedad, que tiene un sistema democrático, político democrático absolutamente estable, que demostró capacidad de gobierno para transformar las estructuras del país sin necesidad de recurrir al autoritarismo militar como tuvieron que hacer otros países de la región, que tiene capacidad de dinamismo económico, que tiene capacidad de creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, lo que ocurre es que este extraordinario dinamismo económico se funda en una revolución tecnológica. Por eso el alto nivel de productividad de nuestra economía. Y la característica de esta revolución tecnológica en la Argentina y en el mundo es que tiende a premiar, en el sentido de otorgar mayores salarios reales a todos aquellos que tienen un mayor nivel de calificación, mayor nivel de educación, y tiende a castigar, en el sentido de menores salarios reales o incluso desocupación, a quienes tienen menores niveles de calificación, menores niveles de educación. Por eso, ¿qué es lo que está en marcha, compañeros? Lo que está en marcha
es el hecho de que esta sociedad de gran dinamismo económico, capaz de crear puestos de trabajo, al mismo tiempo como se funda en una revolución tecnológica que exige más y más nivel de conocimiento, precisamente porque es una revolución del conocimiento lo que la caracteriza como revolución tecnológica, lo que está ocurriendo es una creciente fragmentación del mundo del trabajo, una tendencia cada vez más acentuada a la polarización social, una distribución del ingreso cada vez más desigual. Lo que está ocurriendo en la Argentina es lo propio de todos los países de gran dinamismo económico, porque el dinamismo económico de la década del 90 se funda en una revolución tecnológica que premia el conocimiento y castiga la falta de conocimiento. Chile tiene 14 años de crecimiento consecutivo, tiene los indicadores macroeconómicos más estimados y respetados de América Latina. Ha bajado el nivel de desocupación del 32% en 1981-82 al 6% actual. Ha bajado los niveles de pobreza del 45% al 28% actual. Pero ¿qué es lo que sucede en Chile? El nivel de polarización de la sociedad chilena es el más grande de su historia. En Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. 8 años de crecimiento consecutivo. Aumenta el producto, baja la desocupación hasta prácticamente desaparecer. La inflación prácticamente tiende a desaparecer. Y sin embargo, la polarización social en la sociedad norteamericana es la mayor de su historia. No hay desafío social más urgente, no hay cuestión social que exija en forma más rotunda una respuesta revolucionaria que esta cuestión social que surge de una distribución desigual del ingreso, que está en el impulso de una economía de gran dinamismo económico que se funda en una revolución tecnológica. ¿Por qué este es el desafío de la época y por qué esto es el gran desafío que el peronismo debe encontrar una respuesta? La razón es relativamente simple. Porque dadas las características de la sociedad argentina, en donde la altísima experiencia de participación que impulsó primero el irigoyenismo y luego en forma irreversible la revolución social desde abajo que hizo Perón y Eva Perón a partir del 17 de octubre de 1945, en la Argentina no puede haber, no hay modo alguno en que haya una sociedad dual de carácter estable. Todo intento de que surja una sociedad dual de carácter estable en la Argentina es nada más que la garantía de la intensificación del conflicto social hasta extremos inaceptables para la prioridad política del peronismo, para la estrella polar del pensamiento político del peronismo, que es la unidad nacional de los argentinos. Y precisamente por esto, porque los sectores que tienen mayor nivel de ingreso y aquellos que están crecientemente retrasados por su menor nivel de calificación, menor nivel de educación, comparten el mismo sentido de ciudadanía, el mismo instinto de pertenencia a una sola nación que le inculcó primero el irigoyenismo y después la obra de Perón. Precisamente por esto, no hay tarea política de carácter más urgente que consista en transformar lo necesario en posible y lo posible en acción efectiva que la de enfrentar y resolver este problema social que es el signo de la época. Para eso es que el peronismo se presenta nuevamente y se encuentra nuevamente con su instinto revolucionario. Este no es un movimiento que viene a defender el statu quo. Hay otros movimientos políticos que se especializan en la defensa del statu quo. Lo que el peronismo sabe hacer es hacer revoluciones. Le deja a otras fuerzas políticas que defiendan y explican lo que él ya ha hecho. Ahora, para esto aparece, así como la estrella polar del pensamiento estratégico de Perón es siempre y en todos los casos la unidad de los argentinos, porque su pensamiento es el pensamiento nacional, no internacional, porque no se siente protagonista de ninguna causa internacional, sino que al contrario, es siempre y en todos los casos la expresión y la encarnación de la argentinidad esencial, en sus propios términos. Precisamente por esto, lo que el peronismo busca en estos años finales del siglo es la inspiración de la segunda estrella polar del pensamiento de Perón, la estrella polar en materia social, que afirma rotundamente que el núcleo de la acción social del movimiento peronista como fuerza revolucionaria no es la más excelente de las gestiones tecnoburocráticas de la acción del Estado. Por supuesto que es un reclamo y una necesidad, pero el instinto revolucionario, el mensaje y la personalidad del peronismo, lo que afirma siempre y en todos los casos,
es que solo la acción libre, esto es organizada, del propio pueblo, va a encontrar su respuesta y su posibilidad de salvarse. Solo el pueblo salvará al pueblo. Por eso es que en esta empresa extraordinaria de autoeducación, esta empresa extraordinaria, esta exigencia histórica, que tiene la fuerza del trabajo en la Argentina, lo que incluye en forma primordial en muchos aspectos a la clase media, hoy empobrecida ante la imposibilidad de participar en gran parte en esta economía de gran dinamismo que se funda en una revolución tecnológica. Por eso es que lo que aparece es el reclamo de que esta revolución social de la década del 90, que no es una revolución social inspirada en ningún tipo de nostalgia. La nostalgia es un deporte en el que se especializan los aficionados a la política y no los verdaderos revolucionarios, que siempre se dirigen hacia el futuro. Lo que aparece entonces es que esta revolución social de la década del 90, esta revolución social de los primeros años del siglo XXI, que quiere ser la respuesta del peronismo y la propuesta del peronismo, porque este es el signo de la época y la cuestión de la época, el instrumento político principal que el peronismo empieza y quiere utilizar es la descentralización política. La tendencia a la concentración de la riqueza y del ingreso en manos del gran capital, del capitalismo en toda época de revolución tecnológica. La respuesta no puede ser un intento de redistribuir el ingreso a través de políticas salariales, porque vivimos en una economía globalizada, donde la regla es la competencia y una competencia cada vez más exacerbada. Es tarea del Estado el favorecer la competencia de sus empresas. Es tarea del Estado el atraer la inversión extranjera, es atrapar a las empresas transnacionales. Es tarea del Estado el promover e impulsar el más alto nivel tecnológico posible. Y para eso, la forma de enfrentar, y por eso la forma de enfrentar el desafío social de la época, de la fragmentación del mundo del trabajo y de la polarización social, no puede ser una política salarial de distribución del ingreso. A la concentración de la riqueza y del ingreso en manos del gran capital, la respuesta revolucionaria del peronismo es la descentralización del poder a través de un esfuerzo sistemático de descentralización política. De ahí el papel fundamental de los municipios, de ahí el papel revolucionario que tiene el llamado, la convocatoria, la transferencia de recursos y de poderes de la nación a las provincias y de las provincias a los municipios. Porque fortalecer a los municipios es otorgarle a la sociedad, esto es, a las organizaciones libres del pueblo, que son las verdaderas protagonistas de la historia en el pensamiento de Perón, es otorgarle a la propia sociedad, y en primer lugar a sus sectores sociales, y en primer lugar a los sectores del trabajo, y en primer lugar a los sindicatos. No hay peronismo sin sindicalismo. No hay peronismo sin sindicalismo. Lo que ocurre es que es un llamado hecho desde el peronismo al sindicalismo para que asuma el reclamo de la época, para que deje de asumir una posición meramente defensiva frente a la ola extraordinaria de cambios que vive el país y el mundo, y se coloque por adelante, siguiendo el impulso y el instinto revolucionario del peronismo, más allá de los acontecimientos, porque ir más allá de los acontecimientos es la única forma de guiarlos. Precisamente por esto es que lo que en estos años finales, en que termina el siglo, la propuesta revolucionaria del peronismo que redescubre su instinto revolucionario que se hizo carne en esa jornada histórica del 17 de octubre de 1945, es la de proponerle al país, y ante todo la de proponerse a sí mismo, porque solo el convencimiento de los convencidos es lo que va a lograr transformar el país en los próximos años, que la tarea de la Argentina en este momento y en los próximos años es una tarea revolucionaria, de signo 100% social, y que el instrumento de esta tarea revolucionaria, de esta revolución social de nuevo tipo en las condiciones de la década del 90, es la descentralización política, la transferencia del poder a los municipios y al pueblo. Precisamente por esto es que lo que aparece como propuesta, y probablemente haya la ocasión de dirimirlo en las elecciones presidenciales de 1999, no va a ser nunca más un enfrentamiento entre una expresión de esperanza abstracta, incapacidad de gobernar, incapaz de transformar y de resolver los problemas del país, como aparece por un lado, y por otro lado el peronismo como expresión del statu quo, sino que lo que va a estar en marcha
a partir de estos años, y sobre todo las elecciones presidenciales de 1999, van a ser dos interpretaciones de lo que es la esperanza de la Argentina en 1999. O una esperanza vacía, incapaz de realizar, o una esperanza llena de contenido, que tiene la cultura del poder y del Estado, que sabe que ante todo mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Que respeta profundamente al mundo intelectual y a las ideas, que respeta y valora profundamente el mundo intelectual y a las ideas. En la exacta medida en que el mundo intelectual y de las ideas trate de enfrentar la enfermedad profesional de la arrogancia, y que entonces comprenda que la capacidad para escuchar, la capacidad para comprender, la capacidad para transformarse en parte de un pueblo en marcha, no es una actitud demagógica que desmerece la inteligencia, sino el requisito previo y fundamental para que esa inteligencia se transforme en acción. Precisamente por esto, compañeras y compañeros, es que en el orden del pensamiento estratégico del general Perón, un clásico, que por eso es un eterno contemporáneo, un hombre de su época, profundamente de su época, pero que tiene mucho que decir a nuestra época y a los años que vienen, es que en estos términos y en estas condiciones aparece este llamado a una revolución social de nuevo tipo, impulsada por el instinto revolucionario del peronismo en los años finales del siglo. Muchas gracias.